Una de las funciones muy útiles en Excel actualmente es que podemos hacer filtros directamente a partir de una función. Tenemos esta tabla y vamos a ponerle aquí igual filtrar. Y en array, en el primer parámetro de esta función, vamos a ponerle el nombre de nuestra tabla, que aquí nos dice ya ventas. Le puedo poner aquí también que ventas. El campo país. Cierro corchetes, es igual a, entre comillas, UK. Le doy enter y me aparecen filtrado todos los datos de UK. Incluso si yo tengo aquí país, tengo aquí escrito UK, puedo apuntarlo allí. Aquí apuntamos a la celda de arriba y si yo cambio esto por Canadá, nos va a devolver los valores filtrados solo haciendo este cambio. Un atajo muy útil es cuando tienes aquí algún formato que no es el de moneda que tú estás habituado a usar. Puedes seleccionar la columna y hacer Ctrl+Shift+4. Te lo va a dar de esta forma por defecto con 2 decimales. Actualmente puede ser que uses muy a menudo la fórmula de suma, igual suma, y seleccionamos toda la columna. Nos devuelve la suma de toda nuestra tabla. Ahora si yo hago algún tipo de filtro, la suma se mantiene con el monto total. Si yo uso la fórmula subtotal, acá elegimos la función y voy a elegir suma, que es el 9, y luego elijo la columna que me interesa sumar. Si yo hago algún filtro en mi tabla, el subtotal va a cambiar porque está sumando solamente lo que estamos filtrando. Voy a aplicar esta misma fórmula aquí y vemos el formato de moneda y ahora sí podemos ver que van a cambiar ambos valores si yo cambio los filtros. Ahí está, ahora lo probamos para USA y se ve así. En lugar de hacer nuestros filtros a través de estos selectores, podemos tener los filtros de otra forma. Estamos en nuestro archivo, vamos a insertar a la pestaña de insertar y aquí vamos a segmentación de datos y elegimos a través de qué queremos segmentar. En este caso voy a elegir país y vendedor. Le damos a aceptar y nos genera estas dos cajas con estos valores que vemos que son nuestros vendedores y los países que tenemos en nuestra tabla. Ahora desde aquí podemos seleccionar y se va a filtrar automáticamente en nuestra tabla lo que estemos seleccionando. Como ven, los subtotales que teníamos aquí calculados siguen respondiendo a estos filtros. A esto mismo le podemos cambiar el formato y darle otro formato que sea más acorde a lo que nos parezca según nuestra presentación. Si queremos tener un listado de los países únicos, por ejemplo aquí, o de los vendedores únicos, podemos ahora hacerlo con una fórmula que nos ofrece Excel. Se llama únicos. Directamente escribimos nuestra tabla y el campo vendedor en este caso. Y tenemos el listado de los vendedores únicos sin repetirse. Interesante de esta función es que si agregamos nuevos valores a nuestra tabla, por ejemplo voy a agregar aquí a Jorge algunas veces, vamos a ver que se actualiza en nuestra fórmula únicos. Podemos también tener aquí la fórmula para hacer una suma del monto que tenemos en la tabla. Podemos usar sumar sí o sumar sí conjunto. Vamos a usar sumar sí. Vamos a tener como rango ventas, vendedor, vendedora. El criterio va a ser A5 y el rango de suma va a ser monto, por supuesto. Y aquí tenemos el cálculo solo de 1. Lo interesante aquí es que yo quiero que se extienda tanto como esta lista de vendedores, que ya sabemos que es dinámica y que puede crecer o acortarse según la tabla original. Entonces aquí en el A5 voy a agregarle un símbolo numeral y ahora este cálculo que está haciendo se va a extender tanto como el listado de vendedores que tenemos aquí.
Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a eliminar todo lo que es Jorge. Y aquí vemos que se borró Jorge y el monto. Lo mismo podemos hacer para unidades que tenemos en la tabla. Vamos a hacer algo muy similar. Vamos a hacer un sumar sí. Vamos a hacer un sumar sí, pero vamos a cambiar aquí. Aquí vemos, entonces podemos hacer un cálculo de... Podemos calcular dividiendo estos valores que tenemos aquí. Monto dividido la cantidad de unidades. Esto sería el promedio por unidad. Y aquí tenemos, también podríamos extenderlo de forma manual, pero si esta lista de vendedores va a variar, sería conveniente que tengamos también aquí este numeral que nos va a hacer dinámico el tamaño de este cálculo. Como atajo podemos usar aquí Ctrl+Shift+4. Nuevamente aquí también. Y tenemos cálculos dinámicos hechos con funciones. En este caso vemos que nuestra función nos está trayendo aquí ceros y un error. Porque si vamos a los datos encontramos que tenemos celdas vacías. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Si podemos prescindir de esos valores, vamos a incluir dentro de la fórmula únicos un filtro. Entonces ponemos filtrar, después del rango vamos a ponerle coma y le decimos que el vendedor, vendedora, tiene que ser distinto de vacío. Cerramos una vez más el paréntesis y ahora está filtrando de forma segura aquellas celdas y trae solamente un listado de los vendedores que no tienen un valor vacío en nuestra tabla original. Otra función muy interesante que nos permite hacer Excel actualmente es buscar el segundo mayor o el segundo menor tal vez con késimo mayor o késimo menor. Si queremos de nuestra tabla el monto en segundo puesto mayor, le ponemos 2 y nos trae aquí el segundo. Vamos a ordenar esto para que sea más visible. Aquí vemos que el segundo es este. Ahora vamos a ver de menor a mayor. Y aquí vamos a ver que es el 3. Y vamos a hacer algo similar a esto. Pero vamos a traer el menor. Aquí vemos el 3. Se repite, pero nos va a traer el 3. Si nosotros le pedimos el tercer menor, nos va a seguir trayendo el 3 porque se sigue repitiendo. Supongamos que tenemos ahora estas dos tablas que nos resumen los montos y las unidades, en este caso por vendedor y en este caso por producto. Les voy a marcar aquí el título para que sea un poco menos confuso de esta forma. Ahora vemos claramente que son monto, unidades y promedio por unidad según producto, según vendedor. Yo quiero hacer un gráfico que me muestre las dos cualidades por vendedor en este caso, pero los valores son muy distintos. Vamos a ir a insertar y le decimos gráficos recomendados aquí. Y nos va a ofrecer este gráfico en primer lugar. Ok, le doy a aceptar. Y realmente no se puede apreciar mucho lo que es unidades por vendedor. Entonces puedo mover el gráfico donde quiera. Y teniendo seleccionado el gráfico, puedo ir aquí arriba y decir cambiar tipo de gráfico. Una vez seleccionado nos aparece este cuadro que nos ofrece elegir cualquier tipo de gráfico que nos parezca. Vamos a ir aquí abajo a combinado. Y podemos elegir aquí que las unidades sean líneas y se va a mostrar de este modo que nos muestra aquí. Lo interesante es poder elegir aquí eje secundario para las líneas. De ese modo vamos a verlo un poco más visual y claro el nivel con el que se mueven las unidades a lo largo de cada vendedor. Vemos cómo acompaña la cantidad de unidades con el monto que han podido recaudar cada uno de los vendedores. Y de ese modo mostramos dos valores que son muy distintos en un mismo gráfico. Otro detalle interesante que nos ofrece Excel actualmente es que podemos transponer de forma directa en una función. Usamos transponer, seleccionamos la matriz que queremos transponer y nos pone en filas aquello que estaba en columnas. Y hará lo mismo si seleccionamos filas. Transponer, seleccionamos la fila y nos la pone en una columna. En este caso vamos a combinar esto. En lugar de usar los únicos de vendedor, vamos a usar los únicos de país. Y teniendo esto tenemos los únicos por país y por vendedor. Ahora vamos a usar la fórmula que ya conocemos. Vamos a usar sumar si conjunto.
y vamos a sumar por país y por vendedor. Aquí tenemos entonces el monto por país y vendedor según lo que indique el rango. Lo tenemos hecho todo de forma dinámica. Si se agregan países, se agregarán países. Si se agregan vendedores, se agregarán vendedores. Y como son muchos números y puede ser que sea un poco confuso entender a quién le está yendo mejor y dónde, vamos a hacer algo para que sea visualmente más sencillo darnos cuenta qué está pasando aquí. Entonces vamos a formato condicional, escalas de color, y aquí podemos elegir cualquiera de estas y vemos entonces los que están más oscuros son los valores más altos y los que se encuentran de colores más claritos serán los de valores más bajos. En este caso se pone amarillo, pero podemos decirle que se ponga de otro color si queremos, que sea blanco, o podemos decírselo nosotros de forma explícita escribiendo la regla y eligiendo nosotros el color. Para sumar análisis a esto que acabamos de pintar, vamos a agregar aquí gráficos, y para ahorrar espacio podemos ponerlos directamente dentro de la celda con algo que se está usando mucho actualmente, mini gráficos. Vamos a seleccionar desde la pestaña insertar, columnas, rango de datos, vamos a seleccionar todos nuestros datos aquí. ¿Y dónde los vamos a ubicar? En este rango de celdas le damos a aceptar y se generan todos estos gráficos dentro de solo una celda. A esto podemos cambiarlo, podemos darle otros colores si nos parece, y estamos ahorrando espacio, estamos mostrando mucha información de forma dinámica y cómoda para analizar. Respecto de gráficos dinámicos, están vinculados estos a tablas dinámicas. Vamos a ver que podemos, por un lado, desde inicio, buscar y seleccionar panel de selección. Aquí vemos que podemos ocultar estos gráficos que tenemos pinchando aquí en el ojo que se tacha, o podemos destacharlo y mostrar nuevamente los gráficos. Por otro lado, seleccionando alguno de estos, podemos insertar segmentación de datos y nos aparece a través de qué queremos hacer la segmentación. En este caso vamos a elegir producto, ya que no lo estamos mostrando en ninguno de los dos. Se va a generar este cuadro que ya conocemos. A medida que vamos seleccionando va a ir cambiando, pero este de aquí, el monto por país, no está cambiando. Para poder vincularlo vamos a hacer clic derecho y aquí dice conexiones de informes. Vemos que está seleccionado solamente tabla dinámica 6 y esta otra tabla dinámica no está seleccionada. Entonces la voy a seleccionar y ahora va a afectar a ambas tablas dinámicas. Estas que están aquí, si yo hago clic aquí y voy a la pestaña analizar tabla dinámica y pincho aquí a la izquierda en tabla dinámica, vemos el nombre y aquí nuevamente lo mismo. Esta es la 6 y esta de aquí es la 7, por eso nos ofrecía vincularlo a esas dos. Aquí vemos nuevamente tabla 6, tabla dinámica 7, aceptar las dos. Entonces ahora vemos claramente cómo está filtrando ambos gráficos y también ambas tablas dinámicas. De esta forma podemos combinar los slicers, si tenemos más de uno, a varios gráficos o tablas dinámicas.